Hoy leemos el Evangelio según San Mateo, capítulo 26, versículos del 14 al 25. En aquel tiempo, uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a ver a los sumos sacerdotes y les dijo: ¿Cuánto me dan si les entrego a Jesús? Ellos quedaron en darle 30 monedas de plata y desde ese momento andaba buscando una oportunidad para entregárselo. El primer día de la fiesta de los ácimos, los discípulos se acercaron a Jesús para preguntarle: ¿Dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él respondió: Vayan a la ciudad, a casa de fulano, y díganle: el maestro dice, mi hora está cerca, voy a celebrar la Pascua con mis discípulos en tu casa. Ellos hicieron lo que Jesús les había ordenado y prepararon la cena de Pascua. Al atardecer, se sentó a la mesa con los 12 y mientras cenaban les dijo: yo les aseguro que uno de ustedes va a entregarme. Ellos se pusieron muy tristes y comenzaron a preguntarle uno por uno: ¿acaso soy yo, Señor? Él respondió: el que moja su pan en el mismo plato que yo, ese va a entregarme. Porque el Hijo del Hombre va a morir como está escrito de él. Pero hay de aquel por quien el Hijo va a ser entregado. Más le valiera a ese hombre no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar: ¿acaso soy yo, maestro? Jesús le respondió: tú lo has dicho. El evangelista San Mateo nos ha hecho el relato de la llegada de Jesús a Jerusalén cabalgando sobre un asno y cómo expulsó a los vendedores del templo y que los niños aclamaban a Jesús porque había hecho curaciones. Y enseguida se empezó una serie de controversias, primero con las autoridades que querían saber de dónde venía el poder o la autoridad de Jesús para haber hecho una entrada como un rey triunfante o haber expulsado a los vendedores del templo. Jesús les dijo: si me responden de dónde venía el bautismo de Juan, yo le responderé a ustedes. Pero ellos se negaron. Y Jesús dijo: tampoco yo les respondo. Y luego Jesús les dijo que los publicanos y las prostitutas se les habían adelantado porque ellos sí habían creído en Juan. Después les habló de la parábola de los viñadores homicidas, demostrándoles que ellos eran los que lo iban a matar y que no estaban dando frutos y que él venía como el último enviado de Dios, como su hijo único. Y estuvieron interrogándolo acerca de si estaba permitido pagar el tributo al César. Le preguntaron acerca de la resurrección los saduceos y Jesús los venció con su argumentación. Luego le preguntaron cuál era el principal de los mandamientos y Jesús también ganó el debate contra un escriba. Y enseguida Jesús habla a sus discípulos acerca de la ruina del templo, de las últimas cosas. Dijo unas parábolas acerca de la higuera, del mayordomo que estaba esperando al amo, de las 10 vírgenes y finalmente de los talentos y del juicio final que Jesús efectuaría como rey. Y es en esta parte donde termina Jesús sus discursos y se concentra todo en la pasión. Cuando Jesús acabó sus discursos, les dijo a los discípulos que estaba cerca la Pascua y que él iba a ser entregado para ser crucificado. Y luego se nos dijo que los sumos sacerdotes se reunieron en el palacio del sumo sacerdote de Caifás y determinaron eliminarlo, capturarlo sin que se diera cuenta, pero no durante la fiesta, porque eso podría provocar alborotos. La gente pensaba que Jesús era un profeta. Al día siguiente, Jesús fue a Betania, donde le hicieron una cena y fue ungido con perfume por una mujer, y allí Judas quería haber vendido ese perfume
para dar el dinero a los pobres, según lo que argumentó. Pero Jesús les dijo que eso que había hecho la mujer era anticipar su sepultura y por eso lo había ungido. Y de ella se hablaría donde quiera que se anunciara el reino de Dios y el evangelio. Y aquí comienza nuestro pasaje. Uno de los 12, llamado Judas, el que da gracias, el que alaba, de apellido o descripción Iscariote, puede ser Ish, hombre, Cariot, hombre de Cariot. Puede significar hombre rojo, puede significar Ish-Sheker, hombre mentiroso o falso, o puede significar también hombre sicario. Este fue a ver a los sumos sacerdotes y les propuso: ¿cuánto me dan ustedes si yo les entrego a Jesús? Se pusieron de acuerdo y acordaron darle 30 monedas de plata. 30 monedas de plata era la indemnización a un amo al que un animal, cuando estuviera en el campo, lo hubiera cornado y le hubiera dado muerte. Es el precio de un esclavo muerto. Y desde ese momento, Judas estuvo buscando el momento propicio para poder entregar a Jesús. Llegó el primer día de la fiesta de los panes ácimos y los discípulos se acercaron a Jesús para preguntarle en qué lugar él quería que se prepararan los artefactos, las cosas necesarias, los alimentos que iban a utilizar durante la Pascua. Y entonces ellos escucharon a Jesús, que los mandó a la ciudad, a una casa precisa, donde había un discípulo suyo, y les dijo: díganle que el maestro dice que ya está cerca su hora y va a celebrar la Pascua como maestro con sus discípulos en tu casa. Estos discípulos obedecieron a Jesús, todo tal como Jesús lo había ordenado, lo hicieron y fueron a preparar la cena pascual. Esto es necesario que lo entendamos. San Mateo dice que lo que hacen es una cena pascual. Es lo que están preparando ahora. Cuando cae la tarde, Jesús se reúne con los 12, se sientan a la mesa, y en el momento en que ellos estaban cenando, Él les predijo que uno de ellos lo iba a traicionar, lo iba a entregar. Se lo aseguro, dice Jesús. Todos se llenaron de tristeza y se preguntaban quién podía ser, pero le preguntaron a Jesús uno por uno: ¿acaso soy yo, Señor? Y Jesús con discreción dijo, citando un salmo: el que moja su pan en el mismo plato que yo, ese es el que va a traicionarme. Y agregó algo importante: porque el Hijo del Hombre va a morir, como está escrito de él. Ha sido anunciado que Jesús va a morir, ha sido profetizado y así va a suceder. Va a tener cumplimiento en él también esta profecía. Pero más le valiera a ese hombre, por quien el Hijo va a ser entregado, no haber nacido. Ay de él. Ay es una lamentación, es un anuncio de muerte, de perdición. Era mejor para Judas no haber nacido. Por eso Jesús se expresó así. Y Judas, que era quien lo iba a entregar, escuchó esas palabras y todavía con cinismo, pensando que Jesús pudiera ignorar lo que él iba a hacer, le dirigió una pregunta a Jesús: ¿acaso soy yo, maestro? Cada uno de los discípulos le había preguntado, y entonces recibió por respuesta de Jesús: tú lo has dicho. El mismo Jesús sabe quién es, qué va a hacer, ya lo anunció, ya dijo lo que le van a hacer. Él lo va a entregar para que lo maten, y esto va a dar cumplimiento a lo que ya está escrito, lo que está anunciado de Jesús. Pero quien lo va a entregar tendrá una responsabilidad delante de Dios, una culpa, que era mejor no haber nacido. Para Judas valdría más no haber existido, porque lo que está haciendo es muy grave.
Que el Señor los bendiga. Hasta pronto. Sea alabado el Santísimo Sacramento.